esas leyendas urbanas que nacen de ciertos filósofos, como el hecho de que Aristóteles era pederasta, no sé si sabías. Se dice algo. No te creas, yo no sé. No. De hecho, Aristóteles es el que viene a ser el quien critica a Aristóteles lo dice. Es que sí, es que el rollo está en la manera como se pasaban la sabiduría a los jóvenes, güey. Pero, bueno, yo tenía entendido que a partir de Sócrates, bueno, entendemos a Sócrates, a Plutón, perdón, ya llevo muchos tequilas, ustedes disculparán. A partir de eso, como que es el rompimiento. Se supone que la cicuta se bebe porque él decía, no manchen, no se chinguen a sus discípulos, no mamen. Pero fue su alumno, güey, ¿estás de acuerdo? Entonces, Mañas traía. Bueno, veías el hijo, hoy te toca baño. Sí. Hoy te toca exprimirme el conocimiento. Hey, ¿qué onda? Sean bienvenidos a La Taberna, un episodio más. Y oye, la crítica que nos pueden hacer de que siempre decimos, ay, tenemos un invitado. Pero es que la neta, güey, ¿qué podemos hacer? Tenemos invitados. Claro, ¿qué podemos hacer si estamos entre la élite? Exacto. Y hoy es el episodio 10 y estamos de gala. De gala totalmente. ¿Y el 10 está chido? ¿Te tocó el 10? No le tocó el 10. Casi cabalístico. Así fue planeado. Sí, Muy bien ahí. Oye, muchas gracias por acompañarnos, Roberto. No, con todo gusto. ¿Tengo que hablarte de usted? No, eso Señor, éramos señor. Era una relación alumno-docente, nada más. Sí, cabe destacar que fue mi maestro. Ahorita, pues, tiene una función pública, tiene un cargo público. Es por eso que no vamos a hablar de... No, es cierto, vamos a hablar de todo. No se limiten, ustedes hablen, no hay pedo. ¿Cómo es, Oscar? A todo dar, es bueno que nos acompañes. Muchísimas gracias de verdad por aceptar y de regalarnos un ratito de tu tiempo para estar con estos par de pendejos que nos avanzadas. Con todo gusto, Oscar. ¿Cómo que no corrigió lo de pendejo? No, eso sí, no. Eso quedó muy bien en claro. Excelente. Oye, Roberto, platícanos un poquito de la labor que haces en tu día a día. Es decir, sí, con tu cargo público, eso pues, está clarísimo, pero además de eso, yo sé que traes movimiento en redes sociales de repente, traes algo de creatoría, se llama la Creatoria, escuela, sí. Creatoria. Sí. Creatoria. Sí, te falló ahí. Sí, ahí. Nada más. Yo no soy lingüista, güey. No, bendito sea mi padre de Dios que no existe. Platícanos un poquito de qué trata. De qué Bien. Bueno, antes que nada agradecerles muchísimo la invitación aquí a Ismael, un excelente alumno. Recuerdo mucho que siempre participaba cuando ponía algún tema en tela de juicio, siempre ejercía su opinión. Oscar, muchísimas gracias, siempre es interesante hablar con todas las personas, pero bueno, con alguien que ha estudiado filosofía siempre trae una perspectiva muy interesante. Y bueno, a todo el auditorio y a todas las personas que apoyan en la producción, platicarte de mi día a día, pues la verdad es que soy alguien muy tranquilo, soy alguien muy enfocado en las cosas que me gusta levantarme temprano, meditar. Tengo 2 perritos, me encanta sacarlos a pasear, entreno por las mañanas, porque voy mucho al gimnasio, porque hago ejercicio, porque es más barato que ir al psicólogo, me ayuda a encontrarme, a desencontrarme, me encanta el tema de hacer ejercicio. Actualmente me desempeño como Contralor del Congreso del Estado, es decir, me toca sancionar a los diputados y a las diputadas y llevar el tema de la normatividad en el Congreso y del órgano superior de fiscalización. También soy docente, bueno, ahí fue donde tuve el gusto de conocerte. Me fascina, si hay algo que me apasiona en la vida es la política, pero también el tema de la docencia. Entonces doy un abanico de materias, por ahí doy clases. Soy escritor de 2 libros, también escribo porque es como una función psicológica para desahogarme. ¿Catarsis? Es una catarsis totalmente. Entonces, mi primer libro es Inventario, que es una recopilación. ¿Al fondo? Ahí está, la recopilación de mi primer año y medio, donde publiqué artículos en La Jornada, en Sexenio, en el Chile Aguascalientes, en LJA, y el segundo se llama Reminiscencia de la Democracia. Okay. Entonces, bueno, también le hago ahí al tema de escribir. Cada semana publico mi columna que se llama La Columna J en LJA. Vaya nombre, ¿eh? Vaya nombre. Sí, se me hace que vas a tener, bueno, los dos tienen referencias de dónde vienen, ¿no? Y también hace poquito eché a andar una agencia que se llama Creatoria, que es una agencia en donde preparo a la gente para que pueda hablar en público y algunos temas de retórica, de dialéctica, para que puedan prepararse para debates o ejercicios tan valiosos como en el que estamos platicando. Oye, 2 cosas. El libro que está ahí es mío,
no lo trajo él como para ese libro es mío. Y lo segundo, Creatoria es una agencia, Sí. pero no hecho con un charlatán. Estamos hablando con un máster del discurso, estamos hablando con un máster nacional de la retórica, se podría decir también. Sí. De hablar del público en general, ¿no? Don Chingón. Me queda Sí. bien, claro. Y bueno, muchas gracias por tu No, al presentación, contrario. por hablarnos. Yo ya lo sabía eso. Quien nos escucha a lo mejor no, quien nos ve pues a lo mejor no. Y sería bueno que nos diéramos la oportunidad de conocer también, o sea, aprovechando esto, a las personas que están haciendo una labor pública, que están trabajando, que no todos están en el concepto que todos tenemos, que es una persona floja, que trabaja para el gobierno. No, estamos hablando con un deportista, Así es. estamos hablando con una persona que tiene su agencia, y estamos con una persona que le gustan los perritos. Fíjate que me llama mucho Sí. la atención, siempre se ha dicho, y Aristóteles lo maneja de la siguiente manera, ¿no? Que no era Aristóteles, si no me recuerdo, creo que era San Agustín, el que decía mensa incorpore sano. San Agustín. El tema de la beatitud. Sí, claro. Así es. Entonces, para tener, pues obviamente, si tienes una mente sana, se tiene que reflejar en el cuerpo. Puta madre, ya nos dio la madre. Ok. Entonces, me llama mucho la atención esto que dices de soy una persona deportista activa, porque siempre pensamos, al menos yo, acabo de ver, por ejemplo, la película de La dictadura perfecta. Ah, sí, claro. Entonces, me llama la atención que todos los personajes que representan política los representan como personas viciosas. ¿Te has fijado? Claro. Sí, y enfermos de poder. Enfermas de poder, personas que, por ejemplo, este tal, el que era creo que el gobernador, el que hace el personaje del gobernador siempre rodeado de tipos siempre tomando, con pistolas y drogas y todo eso. Y podemos ver que la gente de política no es un cliché, realmente no es un cliché. Así como los filósofos no fumamos marihuana, tampoco somos adictos a los narcóticos. Guiño, guiño. Déjame escribir. Yo lo estoy con mi máquina de escribir Invisible. Pero no hay que ser clichés de la gente. O sea, realmente por ver, vamos a otro extremo, ver una persona que es a lo mejor un barrendero quiere decir que es una persona ignorante, poco preparada. Es correcto. Así como tampoco ver una persona que está en política quiere decir que sea una persona que siempre esté envuelta, por ejemplo, en ser una persona que quiere fregar a los demás, por ponerlo de alguna manera. Drogas, ¿no? escándalos sexuales, claro que no necesariamente. Entonces, aquí nos podemos ver que no tener un título necesariamente te encasilla en un cliché. Claro. Entonces, es importante, y aquí tenemos la misma imagen de ellos, hermanos, bebés de luz. Oye, en esta sección de crómasela, Roberto. ya para terminar con este acto. Con esta introducción. Sí, con este acto tan, parece un poco con tensión sexual aquí. Sí. Este acto felativo. ¿Qué estudiaste? ¿Qué es tu carrera? Uy, bueno, yo estudié la carrera en Economía y Administración Empresarial. Ok. Tengo 2 maestrías, una en Mercadotecnia y otra en Educación. Y en una semana y media acabo mi doctorado en Ciencias de la Educación. Ciencias de la educación. Sí. Sí, la verdad es que empecé a estudiar el tema de la docencia porque creo que México puede cambiar cuando tengamos una sociedad preparada, educada, culta. Creo que a través de eso podemos llegar a la raíz de los muchos problemas en formas y en fondos que podemos encontrar como sociedad y como país. Ok. Tuvimos un invitado la semana pasada, Jared. Jared. Jared Alfaro, Jared Alfaro. ¿qué paso, mi brother? Te mando muchos saludos, por cierto. Sí, Jared Alfaro, sí. que vas a estar Ahí aquí. no se pierde ningún episodio de la Él taberna. es fan, de hecho sí, él es fan de la taberna y nos ve. Nos comentaba algo muy importante que tú acabas de mencionar, quisiera retomar un poquito, espero no perderle el hilo, como siempre lo hacemos. Pero dices que cuando todos tengamos educación a lo mejor todo va a avanzar. ¿Realmente tú crees esto? ¿Que sea posible? Sí, por supuesto, digo, el hecho de que yo dedique tiempo al estudio para poder fomentar, promover el tema de la docencia, totalmente, digo, basta con voltear a ver países como Finlandia, como Suecia, como Suiza, en donde hay distintos estudios que incluso ha plasmado la ONU, en donde el nivel educativo y académico de la sociedad tiene una equivalencia con el nivel de ingresos, incluso el nivel de felicidad, que la Universidad de Harvard lo mide a través de la psicología positiva. ¿Es cuantitativo la felicidad? Eso Sí, me sí, gusta, claro. Sí, ¿cómo puede ser la felicidad? Tal Ben-Shahar, que es uno de los profesores más eminentes de Harvard, da la cátedra de psicología positiva. Entonces, se puede medir la felicidad con un montón de variables. Pero bueno, ese ya es otro tema de estudios cualitativos, cuantitativos Aquí me lo y metodologías. Pero la verdad es que si tú ves esos países, vas a encontrar que encuentras un nivel educativo y académico muy elevado. No hay corrupción, no hay analfabetas. Tal vez se enfrentan a otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo firmemente
que los estilobatos que debe de tener este país para que pueda desarrollarse, para que pueda progresar, para que la gente pues tenga esa, ahorita que mencionabas a Aristóteles, esa eudainomía, el punto justo medio de la... entre el vicio y la virtud, medio. exactamente, sea la educación. Ok, Correcto. fíjate que me llama mucho la atención cómo siempre que pensamos en que México puede cambiar, en que realmente puede haber una buena democracia en México, en que la gente en general puede educarse más, volteamos a ver a los países del primer mundo. Claro. Me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención también que creemos que en los países no hay corrupción. Tristemente lo hay, porque pues, a fin de cuentas la política es por humanos, pero es en otros niveles, ¿no? O sea, Claro. la corrupción es en otros niveles, igual que en Estados Unidos, la corrupción es en otros niveles. Vamos, quizá vaya por ahí, yo no estoy seguro, pero yo creo que sí tienes toda la razón en cuanto a que la educación es la base de una buena sociedad. Tan así que si la corrupción no existe en un policía, pues en ese nivel al menos ya no hay corrupción. Ya en el nivel que sigue, pues hay que trabajarlo y así, ¿no? Que pues eso ya son muchos factores, como el salario del policía, como, o sea, son como muchos factores sociológicos, por decirlo así, que tienen que ver dónde se desenvuelve, dónde vive ese policía. Que para mí, hablando de corrupción, siempre me gusta tener la figura del policía. Claro. Porque es, a fin de cuentas, como el contacto más cercano Es a la la figura de política que autoridad, tenemos. es la figura de autoridad que Sí. tenemos pasar en todos lados, ¿no? Es correcto. Es la más Sí, cercana. es la más cercana. Es la figura de autoridad que tenemos más presente y que se supone que al menos debería representar autoridad, ¿no? Claro. Por eso Claro. siempre se toma como primordial. Sí. Ahora que mencionas lo de la corrupción, Giovanni Sartori en sus diversos libros de democracia menciona que la corrupción es un tema sistemático, pero al mismo tiempo endémico. Y si tú volteas a ver la definición de corrupción que tenía Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1972, en donde dice que la corrupción es la intrusión de manera eficiente por medio de reglamentaciones de un gobierno en el mercado, te vas a dar cuenta que en todos los países hay algún nivel de corrupción. Sí. Pero eso no implica que pues, todo el país esté sumergido en un tema de corrupción. Yo le pregunté el otro día, me gusta hacer muchos ejercicios dialécticos con los alumnos, ¿no? Ok. Y hablábamos de la corrupción y les hacía 2 o 3 preguntas. Primero les pedí que alguien me definiera la corrupción y ya en las definiciones empezábamos a chocar con conceptos interesantes de que no existe una verdadera asimilación en lo que implica la corrupción. Y después le puse 3 ejemplos y no sabían diferenciar en dónde había corrupción y en dónde no había corrupción. Ajá, pero es una percepción, es un paradigma, es un dogma social establecido, sí, que tenemos un país corrupto, como lo que mencionas de la dictadura perfecta, ¿no? Nos han encasillado en que los políticos son así y que la sociedad del otro lado pues es en una tesitura muy similar, ¿no? Entonces está muy interesante abordar el tema en esas perspectivas. Quisiera preguntar por qué la corrupción es un problema endémico. Y si nos pudieras definir qué es endémico, porque siempre nos reclaman que manejamos conceptos. Sí, ¿qué pedo? Tengo que estar con Google acá y viéndolos acá. Sí, para ver qué es. Sí, obviamente, a ver, ¿qué es endémico y por qué la corrupción es un problema endémico? Esto está súper interesante. Está clasista, ¿no? Sí, de hecho, medio clasista. sí. Mira, trataré de exponerlo de un modo más claro. Tienes razón, una alumna les hice el ejercicio de darles mi libro para que en su segunda evaluación me lo retroalimentaran. Me dice, profe, es que pues cada vez que avanzo una página tengo que agarrar el diccionario y un Google, pero profe, a mí mi hermano me dijo que si yo leía algo es porque quien lo escribió no lo supo redactar, entonces es culpa. Pero me lo dijo en un ánimo muy de cuates y todo, y dije, de eso se trata. Porque como decía José, qué bonita manera de decir que usted es el pendejo. Sí, o sea, le dije, estás teniendo pensamiento crítico, eso es lo que importa. Voy a tratar de describirlo de este modo. Cuando nos referimos a que es sistemático, hablamos que la estructura o el sistema tiene fallas en donde se permite o se permea que pueda existir esa falla. ¿Me explico? Cuando hablamos que es endémico, hablamos de un contexto, un preámbulo social, incluso que tenga que ver con el ánimo y con la circunstancia que acontece en eso. Si tú mezclas esos 2 factores, entonces te vas a dar cuenta, supongamos, no sé, que alguien quisiera escaparse de una caja de metal que tiene 10,000 cerraduras. Sistemáticamente no es posible. Endémicamente tal vez pues escape cuando su alma se libere o cuando se vuelva loco y demás, ¿no? Sí. Pero cuando tú ves un aparato gubernamental o sistemático como el que tenemos en México, partiendo de las instancias
judiciales, legislativas y ejecutivas, pues te das cuenta que hay muchos áreas de oportunidad, quiero llamarles así para que no sea una figura con sesgos sobre que todo está mal. Y cuando tú volteas a ver a la gente, pues la gente que llega a ocupar esos cargos públicos, o la misma gente que cree o no, que entiende que exactamente qué es la corrupción, ahí es cuando se hace también endémico, ¿no? Cuando es un lastre, cuando viene el pasado, el presente ya se está proyectando y funciona en un contexto actual. Okay. ¿Recuerdas un libro que leíamos sobre... ¿Un libro vaquero? Aparte, sobre ¿Sobre la conducta del mexicano. La conducta del mexicano. Sí, o sea, que hacía como un estudio filosófico del mexicano tal cual y que trataba como de explicar por qué el mexicano era en cierta manera panteísta, que tenía la posibilidad de creer tanto en la Santa Muerte como en la Virgen al mismo tiempo. Sí. Entonces me llama mucho la atención esto que dices endémico y social. Entonces quiere decir que el mexicano está en cierta manera condenado a vivir la corrupción. Vámonos a México. Bien. Ahorita que mencionas eso, bueno, quisiera referir 3 obras. Primero, El laberinto de la soledad, de nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, en 1990. Perdón que luego de así los datos. Hay un libro de Denise Dresser que se llama El país de uno, y Lecciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia, en donde habla perfectamente. Hay que entender el devenir que hemos tenido como país para tratar de entender la perspectiva a la que vamos. Yo no creo en los absolutos de que estemos condenados, porque pues entonces sería como estribar en un silogismo poco loable, ¿no? Bien decía Eduardo Galeano, ¿para qué nos sirven las utopías? Para avanzar, para dar el primer paso, ¿no? Pero si vemos cómo nos conquistaron, si vemos cómo nos independizamos, si vemos cómo fue nuestro proceso de reforma, si vemos cómo fue nuestra revolución, y luego que vivimos en esa dictadura perfecta que precisamente Mario Vargas Llosa definía como la dictadura perfecta del sistema político que tenía México, y que hasta el 2000 tuvimos una transición democrática, entonces volteamos a ver nuestra existencia y decimos, es que pues no hay para dónde. El medio me va a influir en demasía que esto haga imposible o me condene a esto, ¿no? Pero la verdad es que si tú volteas a ver unas partes de México, te vas a dar cuenta que somos un país verdaderamente ejemplar en muchísimas cosas, pero que el mexicano precisamente creo que debe de cambiar la raíz en el tema de la educación para poder cambiar muchísimas otras cosas más. Es decir, si yo creo que Vasconcelos lo decía en las cartas que le enviaba a Gómez Morín, y que también se aborda con perspectivas políticas, donde decían, no, el punto no es crear un partido político que cambie a México, el punto es crear conciencia ciudadana para que eso permita cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, el problema no es la política. Aquí estamos poniendo que el problema no solamente es la política, es crear toda una sociedad, es correcto, que esté junto con la misma política para que juntos avancen y eliminen la corrupción. Es involucrar a la sociedad en general, nada más. Y yo creo que el problema, si es la política, sí lo es, de ciertas personas, porque precisamente al político promedio, al político cliché, le conviene que su gente no esté involucrada. ¿Para qué? Para hacer lo que quiera. Pan y circo, güey. Sí, darle pan y circo al pueblo, eso es lo que le conviene al político cliché. Lo que le convendría al político que tiene alma de político, que ahorita vamos a hablar de la república, güey, es que precisamente se involucre su pueblo para que se tome una decisión. A ver, ustedes me dijeron, o sea, yo tomé esta decisión, no estuvo mal, pero es porque todos nos pusimos de acuerdo. No fue solo mi responsabilidad. Y creo que de eso trata la democracia, ¿no? ¿O no? Bien. ¿Cómo definirías tu democracia? Eso está interesante. Vamos con la democracia. Bien, bueno, pues la palabra, las raíces etimológicas que te dice que es el poder del pueblo, ¿no? Claro. Pero si tú te remontas a los primeros esquemas de democracia establecidos como tal, llegas a Grecia, llegas a Roma, te das cuenta que y tiene cosas muy interesantes, únicamente participaban activamente en política o en las decisiones del Estado-Nación los ciudadanos, y para ser ciudadano tenías que cubrir ciertos requisitos, haber participado en la milicia, tener cierto grado de preparación intelectual, no hablo de academia, exactamente, no hablo de academia porque no existía como tal, pero tener una preparación en cierto tipo de cuestiones, ser hombre. O sea, imagina, cuando hablamos de los grandes griegos, habría que preguntarse por qué no consideraban a la mujer en la posibilidad de votar, ¿no? Pero bueno, eso nomás lo dejo al aire porque luego es
como que el gran Sócrates, y sí, para mí sí es el gran Sócrates o el gran Aristóteles, Platón, bla, 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 pero tenían muchas cosas, o la cantidad de esclavos que tenían en ese entonces. Pero bueno, estamos hablando ahorita de democracia. Entonces, solo podían participar ellos. Y ojo, eran ciudades o comunidades de no más de 4,000 personas. Un distrito electoral en Aguascalientes tiene entre 42,000 y 66,000 personas, electores. Y aquí pongo sobre la mesa o a modo de ejemplo, cuando nosotros vamos a tramitar nuestra licencia de conducir, de manera aleatoria nos hacen un examen para estacionar el auto. Si lo logramos pasar, nos la dan, si no, no. ¿Por qué? Porque vamos a manejar un auto. No sé el porcentaje, pero me atrevo a decir que el 70% de las personas que cumplen la mayoría de edad van a tramitar su credencial de elector, no para ejercer su voto, sino para poder entrar a un lugar donde se lo pidan o puedan tener cosas, acceso, que tengan que valorar el tema de la edad. Entonces, ¿por qué alguien que no entiende el concepto de democracia va a ejercer su voto? Por el simple hecho de ser ciudadano, puede ser. Porque no le podemos quitar los derechos inherentes a la sociedad, pero todo derecho implica una responsabilidad y una obligación. Entonces de ahí ya empiezas a ver pues todo una cuestión distinta entre la democracia que se ejercía tal vez en Grecia y en la democracia en la que tenemos aquí. El ejemplo más claro y me fascina es el tema del colegio electoral en Estados Unidos. Thomas Jefferson en 1776 y George Washington pensaron en el equilibrio que debía de existir en el tema electoral, en la concentración poblacional y las personas que tenían que ejercer el voto de manera indirecta, es decir, ellos tienen una democracia indirecta. Ajá. No es como aquí que todos vamos y votamos, ¿no? Y entonces el partido político o el político puede dar una dádiva para poder manipular ese voto, porque no es lo mismo, o sí es lo mismo, el voto que ejercía Octavio Paz al voto de alguien que tal vez no tenga las competencias necesarias para distinguir entre la doctrina de un partido, las propuestas de un partido y demás. Porque entonces es como preguntarles a los niños de cuarto de primaria que qué quieren desayunar, si frutas o quieren desayunar gancitos. Porque la decisión de la mayoría no significa que sea la más correcta. Oye, qué fuerte lo que estás diciendo. ¿No? Está muy fuerte. Tenemos que invitar cabrón. Sí, porque pues puedes pensar que se está hablando de fascismo. Puede sonar ahí un chairo de luna. Pues, fascismo, hijo de la chingada. Fascismo, ¿no? Sí. Realmente, ¿por qué le vamos a dar el poder de elegir a alguien que no tiene la condición? Pero no suena tan ilógico. No suena tan ilógico. Es que sí hay mucho de razón, pero cualquiera te puede decir, chinga, pues yo también nací en este territorio que se llama México, yo también puedo. Yo tengo derecho, claro. No, pero aquí es superpower a decirte que fue por azar, cabrón. Sí. Realmente tú no elegiste nacer aquí y tampoco fue así como que tú dijeras y dieras tu voto de elección para poder nacer aquí. Sí. Eso no te concede ningún tipo de derecho. Claro. Algo que naciste de manera por azar. Pero es que usualmente confundimos eso. Hay derechos y obligaciones por nacer en este pedazo de tierra llamado México. Claro. Y no se cumplen, o sea, nada más quieres que se cumplan cuando dices, yo también puedo votar, yo también tengo derecho a una despensa, yo también tengo derecho a una carnal. También tienes obligaciones, también tienes que informarte, también tienes que saber qué se está haciendo y también obviamente necesitas forzosamente tener la condición para saber de qué trata la plataforma de un partido político, de qué trata la plataforma de otro partido político y cuál se empata conmigo, porque es lo que hay también, ¿no? Claro. O sea, no es como que vaya a ser un partido de mi manera, porque pues no, esto es lo que hay y de esto tienes que elegir. Porque afortunadamente lo que hay una izquierda, hay una derecha y hay un centro. Y tienes que entenderla, güey. Yo no sé, digo, lo del centro yo no lo sé, pero sí hay una izquierda y una derecha. Pues se supone que sí, ¿no? Bueno, al menos en nuestro sistema político mexicano se supone que sí. Es un juicio muy terrible decir que hay un centro. Yo, a mi parecer no hay. Pues es como el convenciero, ¿no? El que dice, bueno, que hay un diosito, pero pues por si acaso voy a llegar una limpia. Chingue su madre. Sí, ¿no? Sí, claro. Así como que, bueno, tomo de un lado y de otro. Este concepto me remonta mucho a la parte de la República, empezando a retomar la República de Platón, donde él dice que este gobierno tiene que fundamentarse en 3 aspectos muy concretos. Decía, aquellos que sirven para hacer cosas manuales, o sea, los trabajadores, los obreros, los que sirven para la milicia y los que son pensadores. Sí. Y no a todos se les clasificaba igual. Se decía, hay que decirle a cada uno, por ejemplo, a los que son constructores son valiosos porque los necesitamos, claro, son parte de la República, pero ellos tienen sangre de bronce. A los que están en la milicia son muy importantes y ellos tienen sangre de plata. Sí. Y a los que son pensadores
tienen sangre de oro, ¿sale? Entonces, y él decía que la capacidad de elegir y de gobernar debería de estar en manos de los que tienen sangre de oro, de los pensadores. Claro. De los que desde pequeños fueron entrenados para poder ser pensadores, porque ellos iban a decidir sobre la república. Entonces, retomando lo que tú nos dices, ¿tú qué pensarías si yo te propusiera una república en la cual solamente los que tuvieran cierta capacidad intelectual pudieran elegir por el país? Digo, creo que es un punto muy interesante, pero también si ponemos sobre la mesa el hecho de que alguien tenga una preparación, digamos, de intelectual, porque alguien puede tener mucha educación y no ser académico, claro. O algo puede tener muchos grados académicos y no tener educación, ¿no? Sí. Digamos, la facultad de pensar. Es muy distinto pensar a gobernar. Y te estoy tratando de recordar el autor, pero alguien decía, no es lo mismo ganar una campaña a gobernar. Son efectos totalmente distintos. Incluso hay una, pongo rápido de ejemplo, hay una película que se llama El Candidato, donde sale Robert Redford cuando era joven, y lo agarran de candidato, es un tipo apuesto, carismático, lo llevan, ganan, así avasalla la votación, y la última escena se ve que se va cerrando la cámara y van a su camerino y entonces él se queda pensando y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ajá, qué fuerte. Entonces cuando tú volteas a ver, tal vez, ahorita hace rato que mencionaban a Napoleón, cuando tú volteas a ver a Napoleón, pues Napoleón era el que gobernaba. ¿Quiénes eran los que pensaban alrededor de él? Tal vez Monsieur Talleyrand o Fouché y otro tipo de personas que estaban ahí, pero él gobernaba. Sí. ¿Y quién gobierna? Pues esa parte que tiene una cuestión de liderazgo. Ajá. Entonces, creo que un gobierno tiene que estar compuesto en ese equilibrio, perdón que ponga tanto sobre la mesa la palabra de equilibrio, entre personas que piensan, entre personas que saben operar y entre personas que saben gobernar. Okay. Porque una persona difícilmente, y lo vemos en los temas políticos, en las elecciones en México, dicen, es que fue muy buen candidato o es muy buen político, pero no hizo nada. Y luego gente que es muy gris, no se puedo poner el ejemplo de Otto Granados, que no es un perfil político carismático como tal vez lo fue Luis Armando, pero Otto Granados hizo un montón de cosas. Bueno, la penúltima reforma educativa la hizo él, quien era el secretario de Educación era Aurelio Nuño, pero Otto Granados deja ese precedente. ¿Por qué? Porque es alguien que aporta cierto tipo de cuestiones, pero quien dirigía la Secretaría de Educación Pública era Aurelio Nuño. Y el tema operativo, pues ya es otra cosa que ya cuando entras a temas de políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que no únicamente las personas que piensan, porque de pensar, digo, seguramente les tocaron algunos maestros que pues, nada más piensan, pero no hacen nada. No, ajá, no. O sea, que es como, eres amigo del rector, ¿verdad? Estuvieron juntos, ¿verdad? Sí. Pero entonces que desde que lo ves hablar, y no son prejuicios, desde que lo ves presentar, es como, estudiaste en la misma secundaria que el rector. Que el rector, pues estás aquí, güey. Sí, es cierto. Sí, tristemente. Pasa, ¿no? O sea, sí. Oye, me gustaría hablar un poquitito de la esclavitud de Roma. Bien, un poquito de la esclavitud de Grecia, mejor. Y luego ya nos pasamos a Roma. ¿Tú crees que los esclavos tenían Infonavit? No te creas. Sí. No, eso no. La esclavitud, a fin de cuentas, sigue existiendo hoy en día de diferente manera, pero hay esclavitud. Qué fuerte. ¿Será necesaria la esclavitud? ¿Será necesario ese equilibrio? Nótese que como esclavitud eran personas que tenían la obligación de servir, pero al mismo tiempo la amaban ser esclavos. Sí, hay poemas de esclavos, esclavos donde amaban ser esclavos. De hecho, creo que es Víctor Frank, el que lo maneja y dice que una vez liberaron a un esclavo, le dieron la libertad y regresó con su amor. Y le dijo, es que yo no quiero dejar de ser esclavo porque no sé vivir si no soy un esclavo. Pero no hablaba como de un esclavo de Grecia, de Franco. No, claro que no, pero él decía, es que de hecho lo manejaba en el sentido existencial. Recordemos que pues, Víctor Frank, creo que me salió un poquito con todo. No, de ser jabón. De tener bolsilla, Tus chistes están bien. No,
Total, yo me estuviera bañando con un nazi ahorita, no sé. ¿Qué piensas, güey? ¿Sí vamos a hablar de la esclavitud? ¿Crees que sea necesaria? No, en lo absoluto. Yo creo el mejor ejemplo que se puede citar, creo que es la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Donde la gente pues, es esclava físicamente, pero también mentalmente, ¿no? Y aquellas personas que no tienen la conciencia o no tienen ese punto de reflexión sobre su propia existencia, y ya estoy entrando ahí con Sartre, Kierkegaard y demás, pueden tenerle miedo a la libertad. También decía Eric Fromm, ¿no? El miedo a la libertad, o sea, tengo miedo a ser libre, ¿no? Entonces, pues prefiero entonces, y lo digo con mucho respeto, endeudarme con una casa y pagarlo en vez de yo salir a buscar mis sueños o tomar un trabajo fijo y seguir siempre en ese mecanismo, ¿no? Porque luego la gente voltea a ver los parámetros de esclavitud y evidentemente son esquemas muy similares, pero ahora hay muchísimos más derechos, ¿no? Pero si volteas a ver, y cito el libro de Michael Foucault, el de Vigilar y Castigar, cuando empieza la reseña del suplicio de Demians, que se roba algo de Demians y lo torturan y lo matan enfrente de la plaza pública. Y avanza 100 años y empieza una rutina en donde dice, se levanta a tal hora, ¿no? Se levantan y lo primero que hacen es ponen a los reclusos a rezar, después les dan sus alimentos, después los ponen a trabajar 8 horas, después les dan 1 hora de comida, regresan a trabajar y van y duermen. Y si lo ves, es el mismo esquema laboral que tenemos, ¿no? O de aquella persona que trabaja en una fábrica por un mínimo de compensación económica, pero alguien podría esgrimir, y esa es su libertad. O falta leer el manifiesto Una Bomber de Ted Kaczynski, en donde al final del punto, cuando él pone la crítica sobre las sociedades industriales, y llega y te topas con un semáforo y una luz roja te detiene y no puedes avanzar porque hay algo con un color que te impide ser libre, ¿no? Entonces digo, ya es mucho. Yo creo que la esclavitud evidentemente es un producto de la ignorancia y del sometimiento que el humano le hace al humano por un sinfín de cuestiones que separan de la virtud. Entonces todos deberíamos de ser personas libres, inclusive para tener la capacidad de decidir en los ámbitos políticos. El deber ser es una hipótesis, pero sí, claro, o sea, nos jactamos de ser la especie más inteligente sobre la Tierra, ¿no? Nosotros utilizamos el 8% de lo que hay aquí, alguien como Stephen Hawking utilizaba el 11% como Albert Einstein, ¿no? Eso pinche. Pero somos la única especie que irónicamente talamos árboles, hacemos cuadernos y en los cuadernos escribimos hay que salvar a los árboles, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Quién es más libre? ¿El ave que vuela por el Picacho? ¿O el hombre, o el poeta, o el filósofo, o el filósofo? No sabes que es libre, entonces no es libre. Exacto, pudiera ser. Pero claro que creo que nos da la libertad, la información, el equilibrio, la paz. La información nos da esa amplitud para nosotros poder discernir y tener más elementos para poder hacer conjeturas que nos digan, bueno, yo soy libre de hacer esto, o no tendría por qué ser esclavo, ¿no? O no tendría por qué seguir esta inercia, este dogma social. Y todo este discurso tan padre, ¿cómo se lo dices a una persona que trabaja, por ejemplo, en la esclavizadora de Aguascalientes, que se llama Nissan, que trabaja 8 horas por un salario de 800 pesos a la semana, que simplemente le alcanza para poder pagar los pañales de su hijo, para pagar una leche en alguno, patrocínanos, sabes que somos pro vida, sí, patrocínanos, y nada más le queda para comprarse una caguama y decir, puta madre, ¿cómo puedo ser entonces feliz? Pero es que eres ojete, güey, pero a tu modo, ¿no? O sea, dime si no es la realidad. Sí, es cierto. Yo lo veo, prácticamente yo trabajo también en una empresa, la cual yo veo que las personas trabajan meramente por necesidad. Claro. Y esta necesidad es de decir, güey, ¿cómo quisiera poderte apoyar un poco más? Pero pues yo estoy en las mismas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo darle todo este discurso de decir, sí, tú debes de participar, no creas en esclavitud a este tipo de personas? Retomando también un poquito lo que nos comentaba Jared, porque van muy de la mano estos temas, que nos decía, güey, ¿cómo puedes decirle a alguien que lee un libro si se lo comen, cabrón? Déjame poner un contexto. Es que Jared estuvo en una comunidad a las afueras de Aguascalientes, el nombre no lo sabemos, pero que dice que él estaba con unas personas hace no sé cuántos años, tenía 19, dice, ¿no? 18, 19. Estaba platicando como con la matriarca, que era una abuela de toda la comunidad,
y ve que a lo lejos estaban cocinando algo, ¿no? Como una vaporera, ¿no? De tamales. De hecho, él decía que era O sea, no tamales. mames, le hacen hermano los tamales. Digo. De repente ve que están sirviendo como algo gris y le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué te extrañas? Pues sí, quiero saber qué es eso. Ah, es que no nos alcanzó para frijoles y cocimos un periódico. Está crudo, parece chiste, pero es neta. Entonces decimos, ¿cómo le das un libro y se lo va a comer, güey? Lo va a poner bien, no lo va a leer. Hay una parábola, ¿no? Que es, no le enseñes a la persona, no le des a la persona el pescado, enséñale a pescar. Y creo, ahí te puede decir desde cómo puedes entender a Adam Smith, o puedes entender a Thomas Piketty y a un montón de economistas, y cómo puedes transmitirle a una persona eso, ¿no? Cada quien es libre de decidir, o sea, ahí está el libre albedrío, ¿no? Nosotros podemos decir, pues yo quiero comer el periódico, o yo quiero leer el periódico, porque afuera ahí voy a encontrar algún mecanismo que me ayude para no comer periódico. Es que aquí... O tal vez no sabe leer, ajá, pero también volteas y me encanta citar a Juárez, pues porque él es el claro ejemplo de que el mexicano sí puede, y de que el mexicano a través de la educación y de la lucha, pues puede llegar a donde él sea. Él no tuvo primaria, no tuvo secundaria, fue instruido por su tío, y cuando le perdió una oveja le tuvo tanto miedo que se fue a vivir a Oaxaca, y ahí llegó, se metió al seminario y ahí ya empezó a recibir un tema de educación. Carmen Salinas tampoco tuvo primaria y fue senadora, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, Salinas. sí, yo te entendí, Carlos Salinas. Yo también. ¿Qué? ¿Cómo levantar esto, güey? ¿Qué pedo? No me quiero. Sí, no. Quiero vivir, señor, por favor. ¿Qué escuela quiere que le la? No, yo hablo de Carmen Salinas. Un chiste muy pendejo. Les voy a seguir hablando de Juárez. Entonces, bueno, yo ¿cómo le dices a la pregunta que tú me haces? ¿Cómo le dices a la persona? Yo creo que no es tanto que le digas, es que le enseñes, que le muestres. Ajá. Dentro de los parámetros de la posibilidad. O sea, siempre hay algo que se puede hacer. ¿Me explico? Si hubo alguien como Víctor Frank que pudo soportar todo eso y salir al mundo a ser feliz y a dejar un legado como la logoterapia, como su libro El hombre en busca del sentido, pues creo que podemos hacer que la gente no coma periódico y que pueda hacer algo, Sí. algo en otros niveles, ¿no? Pero es que aquí está coaccionado. A lo que voy es que está coaccionado a simplemente ser lo que es. ¿Por qué? Comunidades pobres. Sí. ¿Cómo pueden obtener una capacidad de poder estudiar en una universidad como lo puede ser la Autónoma de Aguascalientes? Si los 950 pesos que cobran... 1200, ya. ¡Ah, puta madre! No manches, es una autónoma, güey. Sí. ¿Te agarra el pedo? Bueno, como la Universidad Autónoma cobra 1,200 pesos y, por ejemplo, puedes decir, puta, pues, o pago los 1,200 para pagar esto o mejor los gasto en comer. Bueno, lo que pasa es que ahí creo que son variables que pueden tener como un sinfín de combinaciones, ¿no? Porque tal vez el tema no sea que vaya a estudiar una licenciatura, porque evidentemente tiene que cubrir sus primeras necesidades. Si citamos a Maslow en la pirámide de necesidades, entonces, pues evidentemente que coma, porque aparte, si logra conseguir para la universidad, pero va sin comer, difícilmente va a entender lo que está pasando en el salón. Pero eso no le quita que tenga la posibilidad de tener acceso a un libro. ¿Me explico? Y el hecho de que tenga posibilidad de tener acceso a un libro le va a dar un panorama y un contexto muchísimo más amplio. Cuando volteamos a ver estos países, pues vemos que los alumnos de primaria y de secundaria leen entre 25 y 50 libros al año. Y cuando volteamos a ver el promedio de lectura en México, pues... Exactamente. Cuando bien nos va. Sí, cuando bien te va. Ajá, o sea, entonces ahí lo tienes. Tal vez no tiene acceso a la universidad, adelante. Hace 4 años fui a Argentina y me sorprendió ver la cantidad de pordioseros que hay en las calles de Buenos Aires. No hay, sí. Hay muchísimos. Pero en donde tú llegas y ves un pordiosero, ves su cátedra y ves libros. Ah, o sea, lee. Sí, claro. O sea, y cuando yo me asomé dije que tenían un libro de Nietzsche y tenían otro de Borges, que es característico de allá. Pero dices, está leyendo uno de los filósofos contemporáneos, Nuestro señor Nietzsche. o sea, que lo tiene, ¿por qué? Pues porque, o sea, implica un montón de cuestiones adicionales. Sí, que no entienda. Exacto. O sea, Entonces no va ligado a que si yo no tengo las posibilidades de ir a Harvard, pues eso no me quita la posibilidad de yo tener un libro y yo empezar a documentarme, ¿no? sí. Ok. Oye, qué interesante todo esto. Todo esto es democracia, a fin de cuentas, porque pues, atendiendo a la definición etimológica, pues es el poder sobre el pueblo, del pueblo, no sobre el pueblo. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Roberto. La democracia
que se vive en México hoy por hoy es efectiva? Tendríamos que definir qué es efectivo, porque alguien podría decir, es que si participa la gente, entonces la democracia es efectiva. ¿Por qué? Si vamos a la definición, yo creo que la democracia, partiendo de los puntos o las líneas que he comentado esta noche con ustedes, creo que la democracia, para que sea efectiva, tiene que funcionar en un preámbulo de gente que entienda, que tenga la capacidad de propuestas serias por parte de los políticos, de instituciones que salvaguarden el día de la elección y todo el esquema democrático que representa. Si nosotros volteamos un poquito al pasado, vemos que desde 1996 el INE empieza a funcionar con verdadera autonomía y casualmente 4 años después se da la primera transición importante en México. Si tú ves el comportamiento, y bueno, estas son tesis, no pueden ser inferencias totalmente... No es una realidad absoluta, no las hay, pero si tú ves las tesis que hay sobre el comportamiento electoral en México, la gente vota o da un voto de castigo. No vota porque le guste, claro. Vota porque está enojado con el otro, entonces va a votar por el otro que le va a ganar a él, no porque este lo convence. ¿Sí me explico? Sí. Entonces te das cuenta que, pues sí hubo un montón de personas que votaron en la elección pasada, pero eso no significa que no haya existido un montón de anomalías. Pues eso no significa que no hayan existido propuestas que no se han llevado a cabo, eso no quiere decir que no haya existido trampa de todos los partidos, no estoy yéndome a tirar nada más a uno en específico, sino que no, si tú me preguntas, yo creo que no, la democracia en México no es efectiva. Creo que como país en vías de desarrollo nos falta mucho, pero creo que cada vez se están dando pasos más consensados que nos pueden acercar a ese objetivo. Ok, ahora, Estado fallido, porque esto va de la mano, el Estado fallido con una falsa democracia o con una democracia no bien disputada. Hay un Estado fallido, yo lo veo, al menos yo desde mi percepción, desde que hay delincuencia, pero una delincuencia significativa. No estoy hablando de que hay un asalto al año, no estoy hablando de que hay un asalto cada que respiras. O sea, en México hay un asalto cada que respiramos, hay un asesinato cada que respiramos. Ahí hay un Estado fallido porque también se está muriendo mucha gente de hambre. Sí, claro. Es un Estado fallido. La democracia no está funcionando, ¿por qué? Porque quienes nos gobiernan, no toda la responsabilidad de ellos, estoy de acuerdo, pero quienes gobiernan no están sabiendo llevar el Estado como debería para que no haya una sola muerte de hambre. O sea, para mí, con que no se muriera una persona de hambre, para eso ya tienes un país de otro nivel. Por supuesto, hace 2 años vino el doctor Ferrer Benimeli a dar una ponencia sobre algunas cuestiones filosóficas, hablar específicamente de la Revolución Francesa Socialista de 1834, y lo acompañó el doctor Carlos Francisco Moreno. Yo le expuse que tenía un panel con los chavos de Quibernus en el Marriott el sábado, eso fue un jueves, y yo le hice el término Estado fallido y lo volteé a ver con unos ojos así de dice, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Y yo dije, sí, Estado fallido, que el Estado falla o falla de Estado, what the fuck, ¿no? Me dice, eso implica la intervención de otro país para tomar y demás. Yo no lo definiría así, sí, te pones, digo, entiendo el contexto y coincido contigo. Es irónico pensar que en un país como México, que hay 45 millones de personas en pobreza, es decir, que no tienen acceso a algún producto de la canasta básica, tengamos a uno de los hombres más ricos del mundo, como lo ha sido Carlos Slim, que ha salido en la revista Forbes en un montón de ocasiones y que ha llegado a estar entre los 3 primeros más ricos. Entonces, es irónico cómo pensar en un país como nosotros que el 10% pueda tener más que el 90% de las personas. Y cuando volteas a ver el tema de seguridad, el tema de justicia, pues evidentemente te lleva a la deducción, que no importa lo que diga Alcalce, alguna literatura, pues estamos en un estado fallido, ¿no? Totalmente. Pero creo que hay muchos contextos o muchas hipótesis por las cuales podríamos definir eso, pero también volteas a ver otros lados del mundo y dices, pues esto no está tan mal, ¿no? No significa que estemos bien porque estamos comparando con alguien que esté peor, pero sí es irónico. Sería consuelo de tontos, ¿no? Sí, claro, totalmente, claro. No estamos tan culeros. Y enoja. Saber que hay recurso para que nadie se muera de hambre y hay gente que se muera de hambre. Sí. O te enojas que hay gente que quiera estudiar y no va a tener acceso a una universidad autónoma, ¿no? O sea,
Claro, es un sentimiento encontrado que tenemos todos los mexicanos de los distintos modos, ¿no? Tanto el hombre más rico que dice que tiene que pagar el triple de seguridad para que no lo asalten los del mismo, hasta la persona que lo dejó el camión, porque el camión iba pues texteando y no pudo hacer la parada. Sí. Entonces, nos afecta a todos. Decía Leo Zuckerman que el problema de México no es la pobreza, es la desigualdad. Y ahí te encuentras una cuestión también así que, pues, que te pone la piel chinita, que te enoje, claro. Por eso nosotros pues vivimos en constante lucha contra nosotros mismos o contra nuestra sociedad, ¿no? Basta voltear a ver nuestra selección mexicana cuando va a penales, todos decimos, ya vale madres. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué? Pero el 15 de septiembre, así, ¡viva México! Y Sí, vamos claro. a visitar. ¿Por qué? Porque exactamente le rendimos culto a la Virgen, pero le rezamos a la Santa Muerte. Claro. Entonces es un punto multifacético en cómo es el mexicano. Referente al estado fallido, oye, sí, claro. Yo diría que estamos en esos parámetros. De estado fallido. Sin que intervenga otro país. Sí, no. Esa ya es una tesis doctoral, o ya es una opinión validada. Yo me refiero al tema de que sí, claro, el Estado ha fallado. Yo cuando la gente me dice, Robert, ¿por qué no te agüitas cuando te tiran en medios, cuando la gente opina que los políticos? Le digo, pues porque la clase política tiene una deuda histórica con la sociedad, así como los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres, o como los norteamericanos lo pudieron haber tenido con los negros. Cuando tú lees a Luther King, un señor de igualdad, o ves la lucha de Kennedy y de Bobby Kennedy también, hay una deuda histórica. Sí. No digo que tú la hayas hecho, que yo la haya hecho, pero exactamente. ¿No estamos hablando de un anacronismo, Robert? Sí, totalmente. Este pinche igualado, Robert. Señor Don señor Robert. No es cierto. Sí, es más, el primer día de clase les dije, si me quieren decir güey, díganme güey. Perdóneme, patroncito, perdóneme. Profesor. Doctor, güey. Doctor. Sí, güey, yo es con una pinche licenciatura. Yo comunicación, güey. Un pinche librillo al año que venga. Estudié teatro, güey. Perdóneme. Y yo a preguntarle a Robert algo. Perdón, que si no es anacronismo. Siempre que hablan de deuda, y creo que en ese programa ha salido mucho, y siempre que hablan de deuda, a mí como que yo hago ventosa así de... Yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada. Yo soy de corte existencialista. Sí, yo siempre bien. me he enfocado al existencialismo. De hecho, ahorita que me mencionaste Sartre y todo eso, yo dije, ay, señor, casi nadie menciona esos autores, ¿no? Pero tuvo una erección. Ahorita, en este momento. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de deudas, quiere decir que estamos cargando un patrón anacrónico. Sí. Que se supone que alguien nos debe algo, y para mí no. Porque resulta que tú naces en un contexto y con cierta libertad que se te da, Sí. para que tú puedas desarrollarte dentro de este propio contexto. Yo soy yo en mis circunstancias. ¿Quién dice esto? Pues el señor Ortega y Gasset. Correcto. Entonces, yo soy yo en mis circunstancias, sí, y tú te debes de desarrollar en estas circunstancias. ¿Por qué tenemos que estar viendo siempre la deuda histórica? Cuando lo decía Irene, abierto para ti este panel cuando quieras, es que los hombres tienen una deuda con las mujeres. Yo decía, no, Ok, ya. no hay una deuda histórica. Decimos, la política tiene una deuda con nosotros. No nos deben nada. Porque yo desde mi propio contexto debo de luchar y trabajar para que esto cambie sin importarme los antecesores. Claro. Porque yo me desarrollo dentro de esta realidad y en esta existencia. Y en este ciclo de existir, pues yo debo de ser lo mejor para poderme desarrollar como persona. Bien. Yo coincido con tu punto de vista de manera individual. O sea, claro, el ser y la nada, esta Sartre, o sea, hay que volteamos a ver esos libros y sí, efectivamente decimos, no le debo nada a nadie. ¿Sí me explico? Pero para entender el presente, ¿por qué está sucediendo esto? Entonces tal vez valga el gusto, no la pena, voltear a ver eso, y tal vez la expresión, hay una deuda histórica, es una frase muy clichada, ¿no? Porque exactamente, tú agarras y arropas, ¿no? Yo considero que el ser humano tiene una deuda histórica con el planeta. Creo que el ser humano tiene una deuda histórica con las demás especies en este planeta. Porque nos tenemos que comer y tenemos que procesarlos y meter nosotros, como decía Joaquín Phoenix ahora que le entregaron el Oscar, decimos, nuestra sociedad vive
tan hermosamente que agarramos a una vaca, la inseminamos con una máquina, nace su bebita, lo separamos de modo inmediato como si ellos no tuvieran la capacidad de sentir, y a sus ubres le sacamos la leche que le echamos a nuestro cereal. Perdón, pero eso se llama evolución. Habría que definir qué es evolución. Si tú te vas a la evolución que mencionaba Charles Darwin, es distinto, porque tú podrías definir que la evolución es la capacidad de la persona de adaptarse. ¿Tú crees que el ser humano está adaptado, que tenemos la capacidad de respetar al medio ambiente? Creo yo que o la de progresar. adaptación es la capacidad de estar en la parte donde estás y sacar el mayor provecho. Bien. A lo que voy es, acábate el planeta y busca otro hermano. ¿Ah, sí? Bien. Claro. ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta el rock? No, yo te escucho desde banda hasta... ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta más el rock, güey? Sí, claro, soy rock. Bien, seguro has escuchado a Pearl Jam. Obviamente. Hay una canción que me encanta dársela a los chavos de cuando les doy sistema político, cuando les quiero explicar el comunismo, y les pongo la canción de Pearl Jam de Do the Evolution. Ok. Tú ves, es más, ya estás escuchando el Sí. ahí está lo que somos. O bueno, una representación de cómo ha funcionado la humanidad, porque eso no significa que existan las utopías como la de Tomás Moro en la clase de los infragantes u otro tipo de contextos en donde el ser humano simplemente no destruya todo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, aterrizando el punto de las deudas, yo creo de manera colectiva, bajo esos preceptos o definiciones, que existe una deuda. Me explico, en alguna ocasión seguramente conocen a David Capetillo. Él se refería al tema de que no manchen, es que las mujeres... ¿No es Capetillo del agua? Sí. Puta, qué asco de ahí debatía yo con él en un chat y él ponía el tema de las mujeres. Yo, la verdad, no, qué asco de persona. O sea, perdóname. Pero es que, por ejemplo, si vamos a eso, pues también existencialismo, nazi, ¿recuerdan el nombre? Heidegger, pues nazi, güey, qué asco de persona, pero tenía unas ideas súper brillantes. Claro, pero estamos hablando de Heidegger, güey, no de Alan Capetillo. Okay. Y bueno, yo le decía, Alan, ¿cómo te expresarías de alguien que insulta, menosprecia, genera algún punto de presión sobre tu madre? ¿Te expresarías igual como las personas que se manifestaron? Claro. Sí. Bueno, te voy a decir una cosa, y no estoy justificando, yo acabo de terminar la semana pasada un sueño de igualdad de Luther King, y Luther King en los 60 les decía a los negros, les decía, no odies al blanco, ámalo, porque ahí es donde tú eres libre, ahí es donde tú no... Y le exponían los alumnos en la mañana, precisamente, llega un monje al centro de una aldea así rapidísimo, hay una serpiente, la gente le avienta varas con fuego para que la serpiente no los pique, se mete el monje, quiere ayudar a la serpiente y al momento de agarrarlo le pica. Sí. Y la vuelve a agarrar y la vuelve a picar, entonces no, estás loco. Y al final la agarra y la saca. ¿Por qué hiciste eso? Te picó 2 veces. Porque esa es su naturaleza. Mi naturaleza como monje es ayudarle. Sí. ¿Me explico? Habría que definir cuál es nuestra naturaleza Es que o cuál es nuestra postura, ¿no? Entonces ahí se pone muy interesante. Tratando pues, de explicar o contextualizar el tema de las deudas que existen, ¿no? Entonces, es que retomo aquí. Entonces, a ver, ¿cuál es nuestra naturaleza? Porque aquí nos podemos topar con una bifurcación muy cabrona. O claro. Somos buenos por naturaleza del señor Hobbes. Thomas Hobbes. ¿Cierto? No. Como Jacobo Rousseau. Sí, Thomas Hobbes dice que somos malos sí, por naturaleza. Sí, claro. claro, como Maquiavelo, o sea, somos homo locus homini. Somos un lobo. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Exacto. Porque si entonces ponemos como base que debemos actuar como nuestra naturaleza, nos estás dando un campo súper amplio de actuación. Sí, claro. Finalmente, aterrizándolo al punto de la democracia, tú preguntabas que si existe algún tema que estemos arrastrando del pasado al presente y por qué la sociedad está así. Yo creo que existe esa deuda. Yo creo que el tema de cómo nos podemos definir existencialmente sobre si somos buenos o malos, pues basta con citar a Nietzsche en Más allá del bien y del mal para definir pues primero qué es bien y qué es mal, y de ahí ya 6 horas o 6 momentos como de estar filosofando sobre qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero creo que cada quien define qué es su naturaleza, ¿no? Y hay una naturaleza generalizada que funciona en un dinamismo armónico, ¿no? Entonces, ahí creo que en el tema político, en el tema de la democracia en nuestro país, hay un estado con muchísimas áreas de oportunidad. Creo que
el mexicano se debe de encontrar a sí mismo y entender cuáles son sus responsabilidades y a lo que puede anhelar, ¿no? Quitar ese individualismo que entendemos como personas, porque el mexicano está pensando en la mayoría, no, si no sería un silogismo, en él nada más, no está pensando en cómo construir, ayudar, ¿me explico? Seguramente ustedes los han tildado de locos por hacer este tipo de programas que generan o desarrollan el pensamiento crítico, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ¿quién hace esto? ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les dan? Lo hacen porque ustedes entienden que es un modo divertido de pensar, de expresar, de comunicar, de filosofar. Y esto es lo que debe de existir en cada punto diminuto o máximo que exista en el país, debe de existir eso, el pensamiento crítico, el desarrollo y la armonía, que finalmente hay vicio y hay virtud, ¿no? Como diría el doctor Juan Alberto Flores Sáenz, ¿no? Sí, es cierto. Hay vicio y hay virtud. Totalmente de acuerdo, vicio y virtud. Oye, Robert, vámonos al tema pues, del morboseo. Porque es un poco por la neta de la legalización de la marihuana. A favor, totalmente. A favor de la legalización. Acabo de... ¡Saquen los churros! Justamente estaba escuchando a Ricardo Anaya, a mí me fascina, el tema de la marihuana se debió de haber legalizado hace 5 o 10 años, o sea, con eso... ¿Ah, sí? Totalmente, o sea, el hecho de que tú prohíbas algo no significa que se consuma menos. El más claro ejemplo es de 1920 a 1933 en Estados Unidos, Al Capone, o sea, ni se disminuyó el tema de consumo, y lo que sí sucedió fue que quien operaba como Al Capone se hicieron muchísimo más ricos, se corrompió a la policía, hubo miles de asesinatos y generaron unas riquezas inmensas. En el momento en que se dejó de prohibir, entonces empezó a funcionar en un modo distinto. Cody Allen, exfuncionario de la ONU, juntó un montón de personas intelectuales, académicos y demás, entre ellos Ernesto Zedillo, para generar una situación. Si necesitas contestar a la No. Ahí está, un amigo, Edgar Dueñas, regidor. Saludos, Edgar Dueñas, estoy en un programa en vivo. Estamos grabando. Y hacen todo un estudio en el que el hecho de que se legalicen no es que se vaya a solucionar el problema de las drogas, sino que se van a atacar por vías distintas el modo de cómo funciona el crimen organizado, la producción, es decir, lo vas a sacar de un esquema que estaba totalmente en el pasado y que no funcionaba, y lo vas a meter a un esquema donde lo puedes regular, en donde puedes generar un tema o un dinamismo económico muy interesante, y aparte, o sea, a ver, estas son luego las incoherencias que existen en nuestro sistema legal. Está permitido que tú portes cierto gramaje de marihuana. Hoy 2 gramos. Pero no está permitido que compres marihuana. Entonces son de esas cosas irónicas que tenemos en México que dices, pues, o sea, sí, lo que acabo de hacer fue un acto ilegal, pero es legal que la traiga. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, eso rompe todo un esquema. Se debe de legalizar, incluso ya hay una resolución de la Suprema Corte en donde, y podemos voltear a ver países como Uruguay, con Pepe Mujica cuando tomó esa medida de legalizarla, como el país generó un cambio social, político y económico totalmente distinto, ¿no? Hasta Holanda, los países europeos donde lo ves, es difícil hacer esos cuadros. ¿Sí hay legalización de todas las sustancias o nada más de la marihuana? Lo que pasa es que... Porque atendiendo al principio y atendiendo a como lo estás diciendo, funciona igual con todas. Sí, lo que pasa es que el impacto del consumo es distinto. No es lo mismo que alguien consuma 50 pesos de marihuana que consuma 50 pesos de crack. La marihuana te genera ciertos efectos médicos que están validados, como es la irritación de tus pulmones, si se tiene un consumo muy elevado, posibles alucinaciones y demás. Pero si tú permites el crack, o sea, es como si, no sé, los refrescos, la Coca-Cola tuviera 10 veces más de azúcar y tú permitieras que estuviera eso en el mercado. Pues es algo que va a generar un daño o problema de salud adicional al otro, ¿no? Entonces, y también hay cuestiones, ya hay tanto tipo de drogas, ahora sí ya hay todo un repertorio, un abanico, que dices, imagínate legalizar esto cuando al día de mañana quien se dedica a eso está haciendo una combinación de una con otra y pues hay una nueva, ¿no? Entonces, para poder legalizar, creo que es todo un tema, va sobre lo más grande o lo de mayor consumo. Es un pasazo, ¿no? Sí, claro. Bueno, Eso pasó. Sí, es cierto. Entonces, estoy obligado a hacerte esta pregunta, Robert. Sí. Eres del PAN, ¿no? Sí, es correcto. ¿Y quién te obligó, güey? Fuiste tú,
José, fuiste No, tú, no, ¿a qué? ¿Quién lo obligó? No, o sea, mi pregunta ya sabes cuál es. Sí, claro. El PAN, conservadores, no aborto, no legalización, no dos mujeres, no aborto, no legalización de la marihuana. ¿Qué rollo entonces contigo? No, bueno, cada persona, cada político tiene la libertad de expresar sus puntos de opinión. Hay algunos senadores, algunos diputados que se han manifestado en contra. Yo te estoy citando a Ricardo Anaya, que valida e incluso en su último libro expone que él está a favor de este tema y digo, fue nuestro candidato a la presidencia de la República. Sí. Evidentemente el PAN está estigmatizado en esa ultraderecha, la cual luego si me invitan a otro programa estaría interesante hablar de eso. ¿Ya se amarró para otro, güey? ¿Ya se amarró? ¿Ya se amarró? No, ¿dónde firmo? Porque yo considero que no, pero el PAN a lo largo de su historia, en su devenir, ha tenido distintas proyecciones a el cómo él se pueda adaptar a las nuevas circunstancias. ¿Me explico? El tema Provida es todo un contexto familiar que es muy respetable, pero también yo considero, me podrán decir que soy un panista liberal, que es, o sea, que cuidando ciertas formas debe de estar totalmente a favor de el tema legal de la marihuana y todo este tipo de clichés. Yo creo que el mundo se debe de dar. Incluso acabamos de ver una postura o una declaración del Papa Juan Pablo en donde dice Francisco. Ajá. ¿Qué dije? Juan Pablo. No, perdón, ya traigo, sí. Ya se murió ese güey. Qué bueno que me acercas. No, el Papa Jorge Mario Bergoglio Francisco I, sobre el tema de las personas, así es, que las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse. Yo estoy a favor de todos esos derechos. Pero no dijo eso. Los medios, es que ya tratamos de eso y mira, el Papa sigue igual de retrógrada que antes, nada más que se acomodó en los medios para que pareciera que él lo dijo, pero al siguiente día el vocero dijo, no dijimos eso. No, carnal. Y salieron diciendo, no es ex cátedra, no tiene validez, es una opinión de él. Sí, por lo tanto, fue un documental. Sí, fue un documental. Sí, claro. Pero el Papa sigue diciendo, ustedes son fotos y no vale. Entonces, pues, sí, no. Sí, precisamente tenemos una postura aquí antipapista y pues un poco religiosa, no como un conflicto y como un pleito, nada más así como de... Bueno, yo no, o sea, yo nada más es como, pues chido, allá su cotorreo, nada más déjenme ser. Claro, pero yo estoy a favor. A favor de la legalización. Totalmente. ¿Y del aborto? También. Muy bien. Me llama mucho la atención esta parte porque yo pensé, dije, bueno, vamos a grabar con una persona de política, pensé que ibas a mantener mucho como tu postura. De decir, bueno, estoy afiliado a un partido. Güey, es que tú no lo conocías, o sea, yo sí. No, si tú volteas a ver los principios de doctrina del partido, suena muy bien, pero es parte de la filosofía aristotélica tomista basada en la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común y la dignidad de la persona. Y si tú quieres ver el tema del aborto, pues va en el tema de la dignidad de la persona. Si quieres ver el tema de la legalización de la marihuana, pues va adentrado al tema de la solidaridad, de la subsidiariedad y también del bien común. Entonces, hay que una tergiversación del aristotélico tomista. Sí, parece, sí, como que no está tan aristotélico tomista, principalmente porque la cuestión aristotélico tomista es totalmente pro vida, pero en el sentido moralista, o sea, sí toca un tema moral. En la filosofía aristotélico-tomista sí se mete mucho en la moral. Bueno, al momento que tú haces mención de la moral, haces mención de una circunstancia, sí, ya que es la opinión generalizada que se presenta en ese entonces. Si fuera de un tema de ética, pues bueno, ahí está un poquito distinto, habría que voltear a ver la ética nicomaquiana, el capítulo de la gramática, pero sí coincide con esos términos de bien común, de solidaridad y de subsidiariedad totalmente. Ok, oye, qué chingón que nos ilumines así. De esa manera, sí, jamás lo había visto y jamás pensaría que el aristotélico tomista fuera como que pudiera irse por estos años. Oye, sácame de una duda, ¿el PAN surge del partido católico? No. Ok, don Efraín González Luna, cuando publica sus 5 tesis, él representa una parte dogmática muy adentrada a la iglesia, y a grupos arraigados al catolicismo, pero la otra figura o el principal fundador del PAN es Manuel Gómez Morín, perteneciente a la generación de 1915, de los X años, donde estuvo Vasconcelos, es difícil determinarlo, pues Narciso Vasos, Lombardo Toledano y demás, y ahí ves un tema político distinto. Entonces el hecho de que participe, el hecho de que un católico le vaya a la América, no significa que todos los católicos sean de la América.
¿Sí me explicó? Ok. Y viceversa. Ok. No significa que todos los americanos sean católicos. Lo roben. Ah, ok. Usen itálicas. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, muchas veces yo llegué a escuchar mucho en la universidad, en el penal, donde me decían que se utilizaba los colores azules por la Virgen? Es que yo tengo entendido que ahí estuvo involucrado Anacleto González Flores, ¿no? Sí. En la fundación del PAN. Anacleto González Flores, pues, una Activista figura preeminente de la revolución. de la revolución ¿Cómo se llama cristera. ese? De matar gente a lo pendejo. Sí. ¿Cómo se llama, güey? No me acuerdo. El pleito que traía la iglesia con La los revolución cristeros. cristera. Esa madre, ajá. Que ni revolución ni cambio hicieron, en fin. Sí. El logo del PAN, cuando tú checas los documentos doctrinales, es verde, blanco y rojo, como la bandera del país, pero el tema de la representación del logo político lo hace en azul. Evidentemente, pues porque ya había otro partido político, en ese entonces no el PRI, sino el Relaciones PRD, de hombres. exactamente, y lo hacen sobre eso, ¿no? El tema de quién se involucra en cierto tipo de movimientos, pues no significa ni que Fernández Noroña sea un radical de izquierda, ni que Porfirio Muñoz Ledo sea la expresión de la conciencia de la izquierda en México. Ok, entiendo. Entonces, entiendo. Estamos hablando de que el PAN nace en 1915. no, en 1939, del 14 al 39. 17 de septiembre, en el acta 1868-9. Entonces, aquí en 1915. ¿Eh? No sé dónde No, se que en quedó. 1915 yo lo referí yo, que era la generación de los 7 sabios. Ah, ok. Viene, entonces sí viene después del tema este de los cristeros, ¿no? Así es, así es. Así Y es. al mismo tiempo nació la Acción Católica, el partido Acción Católica. Bueno, ahí también participaba Plutarco Elías Calles y el fondo del PRI. Sí. Entonces, o sea, ¿sí me explico? Es como que hace ratito que mencionaban de la izquierda y la derecha, yo me quedé pensando, pues luego es que la gente piensa que el PRI no es de derecha o que el PAN es de derecha, o piensan que los que conformaron Morena, que eran la ultraderecha, ahora ya son la nueva izquierda, ¿no? Entonces, está como Sí, de como que no eso también existe. está para platicar aquí en otra No charla. existe realmente pues una derecha y una izquierda como tal, ¿o sí? Sí, existen como una semántica generalizada para poder reacomodar las distintas expresiones políticas. Si tú te vas a la izquierda de Robespierre, del grupo de los jacobinos, no tiene nada que ver con la izquierda de la que se habla en estos días. ¿Nos podrías definir cuál es esa izquierda? Es una izquierda emanada de la antesala de la Revolución Francesa por el tema que existía del oprobio de la monarquía hacia pues, todas las demás personas en el tema de la coerción intelectual, educativa, política, social y demás. Ajá. Sus ideas de progreso son muy ligadas, pues, no sé, a lo que tal vez pudiera ser el equivalente que se dio en la Revolución de 1917 en Rusia con Trotsky, Stalin y Lenin, que luchan ellos contra la monarquía, contra los últimos zares, contra los Romanov, y pues generan de ahí sí ves un movimiento pues de izquierda, ¿no? Que es el discurso que luego retoma Karl Marx cuando habla del comunismo y cuando empieza las primeras letras del manifiesto comunista, que dice un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Cuando te vas a las últimas líneas, te dice todas aquellas personas que han sufrido desigualdad, únanse a la Liga Comunista. Porque está motivando, haciendo un discurso que ensalza el tema de la desigualdad. Por ahí tiene que ver un poquito el tema de la izquierda, ¿no? del mundo unidos. Exacto, así es. Y es hermoso el discurso. Sí, no. La aplicación es distinta. Es otro pedo. Sí, está bien redactado. No, es una es chulada, joya, sí, manifiesto pero- comunista es una joya. Sí. Pero sus hijos no son tan agradables. No, son muy antiguos. Más si tienes redes sociales. Terrible, es terrible. Güey, es que el problema ahí en redes sociales es clavarte y cuando escuchas, o cuando lees más bien, Marx en el manifiesto, ya, chinga tu madre. O sea, ya no puedo hablar contigo. ¿Y por qué no lo leíste, güey? Exacto. No lo Sí, leíste, sí, compadre. sí. Dile, si conoces a Proudhon, a ver. Perdón, exactamente. Dime, ahí podemos. O a Sí, la Marx, sí, a ver, venga. O a sí. Robert Owen, vente, Sí, vamos a hablar. tienes Sí, razón. suben a Marx, nomás presentamos. Bakunin. A ver, Ajá, tú que Bakunin. andas pintando paredes, güey, que pintas la A así con un círculo, ¿conoces a Bakunin? Exactamente. Dicen, no, ¿quién es Bakunin? Sí, 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 sí. Exacto. Sí. Sí, es la versión fea de Marx, ¿no? La que no se bañaba. La que no. No, Marx también batalló con eso, pero. Para bañarse, pues vivía Sí, toda que madre. cada vez que lo exiliaban, ¿no? Ah, Bueno. Antes de que Engels lo arropara como tal. Ajá. Sí, pues es que también el señor Engels era un señor acomodado. Sí, era el señor Engels, dinero. sí. Él sí le pagaba a la sirvienta de Marx. Sí. Oye, pues vamos
Vamos cerrando, muchas gracias, Roberto. No, al contrario. Fíjate que tenemos una sección que se llama Chismecito Filosófico. Sí. Echamos como chismecito, como de datos curiosos que hasta a lo mejor ni son ciertos en algunas ocasiones. Esas leyendas urbanas que nacen de ciertos filósofos, como el hecho de que Aristóteles era pederasta, no sé si sabías. Se dice algo. No te creas, yo no sé, güey. No. De hecho, Aristóteles es el que viene a ser el Quien critica a Aristóteles lo dice. Es que sí, es que el rollo está en la manera como se pasaban la sabiduría a los jóvenes, güey. Pero, bueno, yo tenía entendido que a partir de Sócrates, bueno, entendemos a Sócrates, a Platón, perdón, ya llevo muchos tequilas, ustedes disculparán. A partir de eso, como que es el rompimiento. Se supone que la cicuta se bebe porque él decía, no manchen, no se chinguen a sus discípulos, no mamen. Pero fue su alumno, güey, ¿estás de acuerdo? Entonces, Mañas traía. Así Bueno, que veías el hijo y te toca baño. sí, hoy te toca exprimirme el conocimiento. Oye, entonces en esta sección, no sé si tú tengas como algún dato curiosón. De tu autor predilecto y preeminente. Almas Casi. impecables. No, difícil de Marx. poder. Fíjate que estaría chido hablar de Marx, porque muchas veces Marx se dice, no, pues sí, el señor y amo del comunismo, pero bueno, ustedes sabían, por ejemplo, que Marx pues tenía una sirvienta, la cual no le pagaba. Él decía, sí, todos deben de ser iguales, todos deben de tomarse y no debe de haber como personas más ricas que otras, pero pues sí, güey, o sea, tú tenías una persona que te ayudaba a hacer la limpieza de tu casa y no le pagabas, una esclava. Sí, claro. Después del chisme. No sé, bueno, voy a poner como un dato relevante. Da Vinci, Einstein y Yuval Noah Harari, todos vegetarianos. Ah, sí. Algo hay en el consumo de carne que permite no. Y tú comiendo birretes del programa. Sí, de hecho, todavía no las vegetarianos. Todos eran vegetarianos. Así es. Vegetarianos, no veganos. No, bueno, Es que no existe veganos, eso, ¿no? vegetarianos, ajá. Ok. Así es. Eran vegetarianos, güey, qué interesante. ¿Tú eres vegetariano? Vegetariano, así es. ¿Neta? Vegano, Sí, ¿no? sí, no, vegano no. Vegetariano. Vegetariano. Órale, qué Tengo padre. un año y medio. Sin probar carne. ¿Cómo le haces, Sí. güey? Vos con unos tacos. Bueno, la pregunta- No, los voy a invitar. La próxima vez que vengan me traigo unos tacos de avocado punk, que son los tacos Ah. más ricos. Nunca los he Y probado, pero van, o sea, no van a notar la diferencia, solo van a sentir su estómago más ligero. Pero el sabor es igual o mejor que muchos tacos. Pues la ligereza del estómago no creo que no. Unos tacos de ¿Qué hay la diferencia, güey? casi como un año y medio, ¿no, güey? De tacos de Va. Bueno, retomando esta parte, fíjate, entonces, ¿tú sí crees en la parte de salvemos el planeta? Sí, totalmente. Yo también, tú lo sabes, güey. Yo creo que sí estamos en una conexión bien dura porque somos hijos de la tierra, güey. Va. Y sin meterme hongos. Pero no es la banda que se mete hongos y así, es como de la naturaleza, sí, pero tú eres drogadicto. No, no, o sea, mataron a 3 personas para que dieran las drogas a ti. Claro, O sea, la droga que te estás metiendo, tu dealer la tuvo en los testículos segundos antes de darte. No me vengas. No, vengas a que eres madre tierra. Yo sí, la verdad, yo sí creo, güey, que no podemos destruir este planeta y usar otro. No me vengas con eso, güey, ¿no? La evolución, hermano. No, Es güey. evolución. Pues sí, pero no hemos avanzado lo suficiente como ni siquiera para la luna. Es correcto, por eso deberíamos O sea, presionar. no podemos subir más de 10.000 pies de altura porque nos revientan los oídos. Es precisamente por eso que debemos evolucionar y tener los medios necesarios para poder explotar lo más posible este planeta que se nos puso como dominante. Se nos puso. Sí, claro. Creacionista el tipo. Totalmente. Por eso se nos puso como para poderlo dominar y explotar lo más posible. Y Es que creacionista y también existencialista. No. Y evolucionista. Sí, evolucionista. Eso, ahí va. Entonces deberíamos nosotros como especie apuntar más alto. Es que no se nos puso el planeta, güey. Bueno, ya será tema de otra cosa. Pero deberíamos explotar este planeta lo más posible, acabárnosla y buscar otro. Yo no creo eso. Ok. Qué feo, creo que nadie. Es mi tesis, siempre lo he pensado cuando, por ejemplo, dicen, es que salvemos a los bosques. No, acábate los bosques. Y úsalos y explótalos lo más posible para que tengas la capacidad de buscar otros planetas y que a partir de ahí tú puedas buscar otro planeta. Un hedonismo radical el que quieres vivir. Es que es lo que venimos al mundo. No, ojo, el hedonismo, como lo definía Epicuro, busca alejarse totalmente del dolor.
Ajá. Puro placer. Allá hay dolor, exactamente, con un equilibrio y una conciencia, ¿no? Ok. Ajá, entonces, digo, muy respetable Tu pendejada. No, muy respetable la postura de todas. Pendejada. Qué bonito, güey. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te lo ves un pendejo? 3 veces. Muy bien. Oye, Robert, pues muchas gracias. No, Gracias. Gracias. Genial. Oigan, amigos de la taberna, no olviden, perdón. No, volteo. No olviden suscribirse, dejarnos un like, dejarnos un comentario y pues si quieren que hablemos de algún tema en específico, ya se lo saben, ahí en un comment, en nuestras redes sociales, también ya se lo saben. Van a estar apareciendo tus redes aquí también, mi Robert. Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo de Creatoria. Obviamente. Porque Sí, si vale sí. la pena, digo, yo no lo he vivido, pero estaría chido porque pues si un máster te va a enseñar a hablar, güey, no puedes. Acaban de verlo en una hora, o sea, un máster de poder hacer juicio. Ya se la conoces al principio. Sí, no, güey, de verdad, o sea, yo sí dije, cámara, de verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y peráspera. Adastra.